de toda maldad. Dice. Y todavía ahí está una vida que es íntima. Eso es lo que todos miran. Aunque aquí aquí nos guardamos de que solo algunos conozcan nuestras cosas privadas, ¿verdad? El 90% de esto es todo lo que hemos vivido. Por ejemplo, yo he vivido 76 años con el tiempo en el útero de mi mamá. ¿Cuántas cosas tengo acumuladas aquí? Y lo que vivo aquí, lo vivo a expensas de esto. Lo que vivo aquí, lo vivo a expensas de esto. Mi vida privada es a expensas de este 90%. Esa es la ley del iceberg, del iceberg. Va. Esto es para fines didácticos, ¿verdad? No, la Biblia no dice nada de eso, es para que nos entendamos, porque qué frustrante, estábamos muertos en delitos y en pecados y nos enteramos que el juicio empieza por casa, juicio crinos, ¿verdad? Crinos quiere decir que yo hago un análisis de mi conducta, y trato por todos los medios de que la palabra haga en mí una nueva representación de mi iceberg. O sea, ya no soy religioso, ahora me guía el Espíritu Santo. Socialmente yo me conduzco de acuerdo a la instrucción de la palabra, manso y humilde de corazón, no chismoso, no contencioso, no pleitista. Entonces mi vida privada empieza a ser manifiesta, porque en la vida privada todos nos cuidamos de que no se note lo que somos. Nos cuidamos, ¿verdad? Sí, somos muy pulcros, ¿verdad? O sea, una apariencia bien planificada, no con mala intención, así lo exige la sociedad. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna aportación? ¿Alguna inquietud? Ese 90% podríamos decir que es tinieblas. Porque está ahí no hay nada. Es que, digamos, lo que se mira arriba es producto de lo que está abajo. ¿Qué hay abajo? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Exacto. El problema es que nosotros tenemos que manejar el hecho de que si nosotros ya a la luz de la palabra, somos nuevas criaturas, somos según Dios. ¿Verdad? A ver. Muchas veces lo que hay abajo no siempre es lo que se mira, porque el alma caída, contaminada, es especialista en aparentar. Sí, por eso. Entonces, en la vida privada yo aparento. ¿Ah? En la vida social también. Aquí está el problema. Forma de vida del pasado. Aquí está el problema. Y es que, disculpe, hermana Anita, pero ahí es donde está el rencor, está guardado. El resentimiento, sí. Mire, esto es tan duro, tan fuerte, tan resistente que Dios tuvo que engendrarnos. Tuvo que tabernaculizar en nosotros.
Por ejemplo, yo no lo digo por usted, ¿sí? Y hermano pastor, es que yo voy a seguir con esto, porque arriba lo disimulo, pero tarde o temprano se manifiesta. Imprudente, Y pues tarde o temprano manifiesta. petulante, Que hay de fondo. agresivo, se nos salen los gestos así de... Y ya no estamos muertos en delitos y pecados. Por ejemplo, una persona celosa, ¿no? Una persona celosa. Que se la lleve el diablo. Pues temprano, si no se sana. A ver, Iván, escucho. ¿Qué razón, hermano pastor? Porque no siempre es celosa la persona, pero está el celo guardado, ahí está. En unas ocasiones se manifiesta. Y así como el odio, el rencor, la ira, la contienda, la falta de razón, de vez en cuando se manifiesta, pero está ahí está, es lo que dice la palabra, o sea que hay una raíz de amargura. Digamos, la idea de hablar de esto es de que nos enfrentemos nosotros a nuestra condición personal. Amén. ¿Verdad? Yo cuando vi esto me di cuenta que soy un perfecto hipócrita. Y es que hermano pastor, cuando nos Hasta de timbre de voz cambio cuando le voy a hablar a alguien que yo. Cuando nos exponemos a la palabra, eso es lo que la palabra pretende. Ahora, no, sí, Traernos a memoria Sí. cristiano, no es porque toda la vida todo es malo, todo es negativo, todo, no. Lo que pasa es que esto es un proceso que ahorita se tiene que acelerar por la condición de los tiempos. Nosotros ya nos cuesta porque de repente otra vez el problema, pero vamos al hecho de que por eso debemos exponernos a la palabra, y es lo que muchos no han entendido el propósito de reunirnos. el asunto es el siguiente. Tienen que haber evidencias francas de que ya no somos las mismas personas, pero para nosotros mismos. Por eso esa palabra testimonio, solo Dios lo conoce. Amén. Dice que Juan está en Patmos porque él encarnó la palabra a tal magnitud que ya no era él, sino que era Cristo viviendo en él. Por eso es que ahí en Patmos le dieron toda la experiencia que él tuvo. ¿Verdad? Así dice el capítulo 1, verso 1 y 2 de Apocalipsis. ¿Verdad? Léalo. Mire el nivel que dio. Él estuvo muerto en delitos y pecados también un tiempo. ¿Verdad? Él era un religioso barato, como yo. ¿Verdad? Él tenía una vida privada vergonzosa. Si usted conoce mi vida privada, no sé qué haría. Y si yo conozco la suya, tampoco sé qué haría. O sea, pero tiene que haber coherencia entre lo que vivo ahí en las cuatro paredes y lo que vivo socialmente y lo que vivo interiormente. Mire la experiencia que tuvo este hombre. No nos estamos comparando con él. Pero quiero que entendamos que nosotros somos el capítulo 23 de Números. Somos los modernos del capítulo 23 de Números, del capítulo 6 de Números. Somos los modernos del capítulo 6 de Números. Ahí está la ley del nazareato. Y ahí está descrito todo lo que se hacía a los nazarenos, ¿verdad? Que era gente que se dedicaba a servir al Señor como sacerdote. Y le dicen a los sacerdotes: mira Aarón, mira Moisés, miren sacerdotes, así van a bendecir ustedes al pueblo. Mire, nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Amén. Esos señores, cuando bendecían según la oración. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer sus rostros sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, te dé paz. Así van a bendecir al pueblo. Está hablando de nosotros. Y todo el capítulo 17, con sus 26 textos de Juan 17, ya dijimos que lo íbamos a estudiar y a leer. La única manera de yo limpiar la conducta vergonzosa en mi intimidad cuando me presento delante del Padre es cuando entendemos que nuestro nivel es sacerdotal.
Nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Va, lea pues lo que dice el verso. 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. ¿Qué le llamó la atención ahí? ¿Ya leyó el verso 2? El cual dio testimonio de la palabra de Dios. El cual dio testimonio, o sea, y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. la palabra que testimonio, ¿sabe usted qué es la palabra martureo? La palabra martureo es encarnar lo que leo, lo que entiendo, espiritualmente hablando. Pues sí. Ahora, ¿por qué lo llevaron a Patmos? A él lo llevaron a Patmos porque él encarnó la palabra. ¿Qué dice el capítulo 1, verso 11 de Juan? Eso lo acabamos de ver. A lo suyo vino. Mire pues, los suyos eran todo el conglomerado. Y lo suyo era el corazón del conglomerado. Y lo suyo no lo recibió. Cuando hablamos de lo suyo, estamos hablando del alma. O sea, quien rechaza al Señor es el alma. La haragana es el alma. La acomodativa y la que se justifica es el alma. El alma siempre tiene argumento para conducirse como se conduce. Cuando martureo, o sea, cuando mi alma está gobernada por el Señor, es lo que decía el apóstol Pablo. Juntamente, si estoy crucificado con Cristo, no que estuviera en la cruz así, ¿verdad? No, estaba diciendo, juntamente con Cristo entiendo lo que Él hizo. Canceló mis pecados en la cruz del Calvario y ahora todo lo que vivo, lo vivo de acuerdo a la palabra que me instruye. O sea, miren pues hermanos, no que querramos ser admirablemente perfectos, tenemos que ser sensatos, o sea, por eso vimos 1 Pedro 4:17, llegó el tiempo de que tenemos que entender que si usted quiere, yo empiezo y usted empieza conmigo, hermano, eso que está diciendo, eso que está haciendo, esos gestos, esa actitud, no es la que debiera de tener después de que lo vi enseñar. Yo le voy a decir a usted, no son gestos que usted debe tener después de lo que oyó. O sea, nos tenemos que esforzar, pero Dios me guarde. Dios me guarde. No, tenemos que entender que nosotros somos un grupo selecto del Señor. Les voy a seguir leyendo. Mire, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales da por sentado que ya no existe eso. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Entiende lo que lee? Mire lo que está diciendo ahí. Quiere decir que el que no vive de acuerdo a lo que está escrito es desobediente. ¿Me oyó? ¿Me entendió? ¿Me entendió? Está diciendo que el que no vive de acuerdo al verso 1 es desobediente. Atemos los textos. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. O sea, si yo sigo contencioso, si yo sigo pleitista, mire, es tan simple esto: perdona las ofensas como yo perdono a los que los ofenden. Quiere decir que si yo no perdono, tampoco estoy perdonado. ¿Está claro? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O
sea que perdonar es un lujo. Perdonar es un acto espiritual voluntario para agradar a Dios, no para agradar al hombre, porque Él dijo, perdona, yo te perdono. Perdonas 20, yo te perdono 20. Perdonas 100, yo te perdono 100. Mire, pues vuelvo a leer, entienda lo que está oyendo, porque decía mi esposa, los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Lo que está pasando en el Medio Oriente es interesante. Y yo acabo de ver algo interesante. Fíjese, hermano, que una iglesia ortodoxa griega le llevó a Trump y lo reconoce como el Mesías. Y le dijeron que él era el moderno emperador, igual a Constantino. Y le dijeron que esa cruz que le entregaban es la cruz que vio Constantino. ¿Usted no sé si conoce la historia? ¿Ah? Constantino vio una cruz. Constantino era emperador romano, hermano. Yo no tengo nada contra los romanos, ¿verdad? Pero mire lo que se inventó este señor, porque yo creo que fue un invento. Ahí surgió el más grande error que ha estado arrancando, después que ha estado arrastrando la humanidad, que se autodenomina cristiana. Este señor tremendo. En ese concilio, en el 320 después de Cristo, él comenzó a matar a toda la gente que no estaba de acuerdo con lo que él quería establecer. Tampoco era ningún ignorante, era un tipo muy preparado, ese emperador romano. Y él dijo que se le apareció una cruz y le dijo que con esta vencerás, le dijo. Y empezó a matar a todos los que no estaban de acuerdo con lo que él había establecido en el Imperio Romano. Imperio Romano que estaba decadente moral, económica, política, legal y espiritualmente, en sus idolatrías. Y mire, hasta el día de hoy permanece. Y cuando usted mira la historia de todos los señores que aparecen ahí, es una historia tremenda. Por ejemplo, en 1189, Inocencio III dijo que tenían que confesarse con ellos. La razón fue esta, que se iban a confesar con él y con los que él delegaba, los reyes. Los reyes, estoy hablando de todos los reyes de Europa. Y le iban a contar sus cosas, luego se las contaban a él y él tenía agarrada a la gente. Como lo que hicieron con Epstein, ¿verdad? No sé si usted lee el periódico o oye las noticias, ¿verdad? Es la Mossad israelita, tiene el conocimiento de todas las personas que ahorita están en eminencia a nivel mundial. Y van a hacer lo que dice el Mossad, porque si no lo hacen, sacan a luz las cosas que Epstein, porque Epstein también era un delegado del Mossad. O sea, hermano, el enemigo es, ¿se recuerda usted? Vámonos al capítulo 4 de Efesios solo para leerle algo que dice ahí. Vamos al capítulo 4 de Efesios. Mire pues lo que dice, y no me he salido del tema. Dice, verso 11, y él mismo constituyó ministerialmente 5 diferentes habilitaciones al servicio de él. Estas 5 habilitaciones, aquí nos dieron la palabra apóstoles, la palabra es mensajeros. Le voy a leer 2 versiones, la Código Real y la versión en esos versos. Si me estoy saliendo del tema, usted me dice, hermano, fíjese que ya no está hablando de lo mismo, ya está hablando de otra cosa. Déjame la campaña y regresar porque dice, mire lo que dice. Las versiones normales dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero mire lo que dice esa versión israelita. Porque en el hebreo y en el arameo no hay apóstol. Ellos son un delegado.
uno que en la palabra griega, la palabra apóstol es el que va a dejar las cartas, que trabaja en el correo. El que va a dejar las cartas, que trabaja en el correo, es un apóstolos. Esta traducción es una traducción griega. Mire cómo dice. Además, él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias y a algunos pastores y maestros. Mire cómo cambia la DEA lo que a nosotros nos transmitieron, porque tengo que decirle que después del 320 para acá, se decidieron los libros que iban a permanecer en el canon que se iba a lanzar al mundo. En el 320 para atrás, casi todo el pueblo que era seguidor de Jesucristo o del Mesías o de Yehoshua eran judíos. Una gran mayoría. Después de eso, la gentilidad tomó el control, porque un gentil romano tomó el control desde el punto de vista doctrinal. Pero regresemos. Además, él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas. Ahí no dice apóstoles, porque ahora ser apóstol es tupé. Ahora ser apóstol es un nivel espiritual intocable. No es mala intención, pero no estamos, es como por ejemplo cuando aparece la panoplia. ¿Sabe qué es la panoplia? La panoplia es la armadura de Dios del capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? No puede ser una armadura romana, porque nosotros no tenemos nada que ver con los romanos. O sea, estamos hablando el 4:22 de Juan. ¿Qué dice el 4:22 de Juan? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de la casa de Judá, ¿verdad? Entonces, esa armadura es una armadura eminentemente romana. Cuando usted lee en las versiones hebreas, entonces es diferente, porque lo que tienen en la cabeza no es un casco, ¿verdad? Sino que lo que tienen en la cabeza, que ahí dice un casco, ¿verdad? Es un turbante donde dice santidad a Jehová. Lo mismo que el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que nosotros tenemos está en la presencia del Padre, es Jesucristo. Ahora nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Hermanos? Sí. Por eso les digo que estamos hablando de esto, porque la bendición sacerdotal del capítulo 6 de Números, ¿verdad? Después de que los ungieron, después de que los establecieron, después de que les dijeron cuál era su delegación, cuál era su conducta a tomar, cuál era su comportamiento como representantes de Dios delante del pueblo, les dijo: así van a bendecir al pueblo. Le van a decir al pueblo: Dios los bendiga y los guarde. Dios haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y les dé paz y tengan ustedes misericordia, todo lo que ustedes saben. Entonces, nosotros como sacerdotes podemos bendecir, pero si estamos detenidos en nuestros delitos y pecados, por eso nosotros solo pidiendo nos mantenemos, ¿verdad? O sea, tenemos a Dios como alguien que resuelve problemas. Pero regresemos. Además, él dio a algunos ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias y a algunos pastores y maestros. La tarea de ellos es equipar a los Kadoshim de Yahweh. 4:12 estoy leyendo con la versión de A. Mire lo que dice, que equipar a los Kadoshim de Yahweh, o sea, a los discípulos de Dios, a los Kadoshim de Dios, para la obra de servicio que edifica el cuerpo de Cristo. No sé si yo quisiera preguntarle a David, ¿qué pensás, David, de ese verso ahí donde lo estamos leyendo? ¿A qué se refiere ese texto? Es que estamos detenidos en el 2:1 de Efesios. Esos 2:1 de Efesios son los que están aquí en el 4:11 y 4:12. O sea que si yo estoy muerto, la palabra muerto ahí es la palabra separado, apartado. No participo de las cosas espirituales porque gobierna mi alma. Miren, hermanos,
Esto que les estoy diciendo, ustedes anótenlo y medítenlo. Y si ustedes creen que como vienen está bien, sigan como están, no se preocupen. Pero si Dios me pone algo, es para que usted lo piense, ¿verdad? No para que se lo coma y lo digiera, no, piénselo. Peleonero, contencioso, hipócrita, mentiroso, confrontativo, aparentador. Lo que vimos ahí del iceberg, ¿verdad? Abajo un monstruo y arriba el monstruo lanzando sus luces de monstruosidad. Sigamos leyendo. Dice, la tarea de estos que leímos en el verso 11 es equipar a los santos de Dios. A los Kadoshim de Yahweh, dice, para la obra de servicio que edifique el cuerpo de Cristo. ¿Entiende lo que lee? Hágame un favor, Esteban, léalo en la DHH. David, ya no me respondiste lo que te pregunté. Después, va, el domingo. Pues sí. Yo quiero que manejemos esta información, ¿verdad? Porque de nada sirve que tengamos nosotros. Bueno, vamos. ¿Qué vamos a leer? Léalo en la DHH. Sí, 4:12. Esteban, ¿ya lo tenés? Dice, así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, está diciendo ahí que la instrucción puesta por obra, edifica el cuerpo. Eso es lo que dice ahí. Que la instrucción que yo recibo, cuando la pongo a funcionar, edifica el cuerpo. ¿Me entiende? Hermano pastor, si juntáramos varias versiones de lo que dice, que habla de perfeccionamiento, habla de preparación, habla de adiestramiento, habla de habilitación, habla de ordenamiento, habla de trabajo, habla de organizar, porque dice que organizó a los santos para la obra, preparó, adiestra. O sea, ahí dice para la edificación, pero esa edificación es... Sí. Lea 1 Pedro 2:5 en lo que... Fíjese, hermana, que si usted no pone por obra la palabra, no está edificando el cuerpo de Cristo en usted. Esta es una religión, ¿verdad? O sea, y luego, ¿cuántos van con Cristo? Amén, dicen todos. Bueno, por eso es más fácil creer que hay un rapto pretribulacionario. Más fácil creer en eso. Dispensacionalismo que empezó en 1900 y ahí todos creen. Nosotros, bueno, pero eso es otra historia. Entonces, poner por obra la instrucción. Por ejemplo, hoy, si usted se da cuenta que tiene cosas pendientes en su conducta, ahí tiene cosas usted que es tan amoroso usted, que para alcahueteando el alma. Pero cuando yo pongo por obra la instrucción, por ejemplo, el 1 de Pedro 4:17, por ejemplo, 1 de Pedro 2:5, ¿cómo dice? Ustedes mismos como piedras vivas están siendo edificados como casa en el Ruaj. Pero voy a leer otra versión. No, pero no, permítame, déjela ahí, mire, vamos a ir por partes. ¿Qué dice? Vuelvo a leer. Ustedes mismos como piedras vivas están siendo edificados como casa en el Ruaj, para ser Kohanim, apartados... ¿Sabe qué? Lea alguna versión, porque Kohanim es sacerdote, pero no, ese término no lo manejan los hermanos. ¿Qué versión leo? La que usted guste. Torres Amat. Vaya, lea Torres Amat. Permítame. Yo lo que quiero transmitirle a ustedes es que, mire pues, si nosotros estamos en el iceberg de la vida, si yo soy un religioso, bueno, mi vida íntima tiene mucho que decir. Socialmente soy un soberano aparentador. En la escuela, en la clínica, donde esté en el trabajo, soy un aparentador.
Fíjese que un hermano me contaba a mí que un empleado de la empresa donde él trabaja, todo el día con coritos en el taller. Y alabaré, todos los coritos que se le ocurra. ¿Ah? Un gran alabador. ¿Verdad? Un problemita que se atrasaron en el pago y organizó todos los empleados y se puso a reclamar. O sea, miren pues hermano, el engendrado de Dios, el 1.14 del Evangelio de Juan. Lea 1.14 del Evangelio de Juan. El 1.14 del Evangelio de Juan. Lea el 11, 12, 13 y 14. La pastora leyó que dice que cuando se pone la instrucción de los 5 personajes que aparecen en el verso 11, cuando yo pongo la palabra a vivir, Esteban, estoy edificando el cuerpo de Cristo. Si yo no hago eso, no edifico. Y fíjese, hermano, que la gente espera conductas. Decía una hermana, conocen la escritura, conocen la instrucción, pero sus conductas. Dice uno, ¿qué pasó? Lo mismo dicen de nosotros. Qué bárbaro. Sí, conoce como 10 versiones de la Biblia, ya va por el 4º grado de teología, y es que ya vuela, pero una cosita y es un monstruito. Y aquí yo conozco gente que ha sido víctima de evangélicos ingratos, que tienen estatus y no estoy criticando, estoy hablando de esto porque nosotros mismos podemos ser. Pesémonos y miremos cómo actuamos. Lea, hermano, ahí, por favor. A lo suyo vino y los suyos no le... Él vino al corazón del hombre, y el corazón de los que él creía que sabían quién era él, no lo recibieron. ¿Y ahora? Mas a todos los que le recibieron, Lea. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Oiga esa palabra, porque esa palabra engendrado, ¿cuántos la conocen? Levante la mano los que conocen la palabra engendrado. ¿Ah? La palabra engendrado quiere decir inocular genética. Engendrar quiere decir inocular genética. Por ejemplo, mire para atrás. Ese patojo que está ahí inoculó genética en la señora que está ahí, y ahí está el resultado en medio, mire. Se llama inocular genética. O sea, estos recibieron una inoculación genética, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón. Lea el verso, hermano, por favor. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ese engendramiento que tenemos nosotros para edificar el cuerpo de Cristo es un engendramiento divino. Amén. La única que aparece en la Escritura después de nosotros se llama María. Nati. No aparece otra. A ella la engendró el Espíritu Santo y dio por producto ese engendramiento. Se llama Yeshua HaMashiach. Luego seguimos nosotros. ¿Sabe eso? Es que seguimos nosotros, que María la engendró el Espíritu Santo, y a usted también le engendró el Espíritu Santo. Ella cumplió con su función. Ahora usted tiene que cumplir con su función. O sea, lo que estamos haciendo, hermanos, no es cuestión de que nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe, es la pura misericordia de Dios. Y es obligación de los que instruyen a hacerle saber a la gente lo delicado que resulta ser un perfecto aparentador. Porque tarde o temprano nos van a pesar. Pasamos un montón de tiempo hablando, ¿se recuerda, Toniel, del vino nuevo en odre viejo? ¿Sabe usted qué es un odre, mija?
es una bolsa de cuero. Una bolsa de cuero nueva solo admite vino nuevo. Si yo a una bolsa de cuero vieja le echo palabra nueva, lo desperdicia. Pero como usted es mujercita, usted a un trapo viejo que se le rasga o se le rompe, no le pone repuesto nuevo, porque cuando lo lave, el nuevo se va a encoger y va a ser más grande la rotura. Me estoy explicando. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la palabra, no es porque el pastor venga bravo, ni porque esté en Ohio, sino que en Ohio está el hermano pastor Ros Macelá, pero en Ohio, por ahí. Entonces, mande. Entonces, entendamos. Mire el verso que va a leer el hermano ahorita. Él vino al corazón de su casa, porque los de Judá sabían que en el capítulo 49, verso 10 de Génesis, había una promesa de la casa de Judá. Luego se replicó en Isaac, en la promesa de Isaac. Y así se fue viniendo. Y se acuerda que agarraron a aquella patoja moabita y se la llevaron a Belén. Y ahí la conoció Booz y la embarazó y apareció Obed. Y Obed dio a luz a David. David dio a Isaí. Gracias, hermano, a Isaí. Total. O sea, esos engendramientos dieron resultados según el plan perfecto de Dios. Amén. Porque Ruth era moabita. Pero como se allegó a Booz, le dijo Booz, bendita patoja, le dijo, te has venido a cobijar bajo las alas. Entonces ahora ya estás engendrada en tu corazón, porque desde que dijiste, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras moriré. Cuando dijiste eso, abriste la puerta aquí. Tremendo es que cuando vemos la historia, hermano Toniel, decimos, Dios mío, nosotros no hemos entendido porque los gentiles son almáticos, peleoneros. Pues sí, hermano, el verso 14, ¿cómo dice? Después del engendramiento, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿En dónde? ¿En dónde? Porque ahí tiene el verbo se hizo carne en María, pero luego espiritualmente el verbo se hizo carne en usted. Amén. En su carne se engendró el Señor. Entonces eso desbarata todo eso ya pone dos vertientes, la vertiente de vida con la luz de Dios en este caos desordenado, vacío. El Espíritu me engendra y ya pone luz dentro de mí. Pero tengo que dar lo que evangélicos así caminan. Las mujeres ya con el vestido largo y las mechas hasta por aquí. Pero él es un empujón y aparte porque va a ser sopapo el que le van a dar. Aparte que le van a dar su repertorio que tienen de... El hermano es un santurrón. Pero chóquele el carro y se va a acordar usted de que tiene abuelita, bisabuelita, que son hijos de saber quién. O sea, como hay cosas que me ha compartido allá el pastor y yo no le puedo contar a usted, ¿verdad? Pero cuando hablé con él de esto me quedé con pues que sí es cierto. Si es cierto lo que yo digo, o lo que está escrito, y no lo pongo por obra, ¿qué estoy haciendo? Mejor me tiro al mundial. ¿Para qué voy a aquí? Pero allá en la casa, aquí, chiquito, pero una cosita y te garoteo. Y con la lengua. Tiene que haber coherencia, mija, entre lo que oímos, porque miren qué tremendo, estamos edificando el cuerpo.
la instrucción puesta por obra edifica el cuerpo. Ahora leamos 1 Pedro 2, 5, 6, 7, lea hasta que le digamos ya no. Escuche pues, pero escuche. Escuchar quiere decir entender. Escuche. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, Oiga, hermano. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Mire, pues esto que viene leyendo ella viene de 1 de Pedro capítulo 2 del verso 1. ¿Sabe qué dice el verso 1? Ya toda malicia, todo engaño, Todos los versos que ella leyó, todo lo que ella leyó, permítame, todo lo que ella leyó, todo lo que leímos ahí, después de que somos casa espiritual y que hay que edificarla, y todo lo que leímos ahí, para sacrificios espirituales, porque nosotros estamos apoyados en la piedra del ángulo que algunos lo habían desechado. ¿Se recuerda usted cuando el hermano Toniel les dio aquella clase el día domingo y puso un puntito aquí? ¿Ah? Y él dijo, este puntito de aquí es la base de todo lo que voy a hacer. ¿Cuántos lo vieron? Levante la mano. ¿Solo usted? ¿Solo? ¿Ah? Como vive conmigo. ¿Ah? Como vive conmigo. Tiene que levantarla. Mire, hermano, venga a hacer lo que hizo, por favor, Raquel. Mire, pues, mire, bueno, él es un artista del dibujo. Él es un... Venga, hermano, venga a hacerme lo que hizo. Ponga el puntito aquí y explíquelo. Explico. Todos los versos que leyó mi esposa, todos los que leyó, terminan en que usted es un sacerdote. Por eso le estaba diciendo yo, mire, aquí está, le estaba diciendo, explíqueles a los hermanos, pues. Cuando uno va a hacer un dibujo, establece el marco. Entonces, para tener como punto de referencia, el punto de partida, el principio del dibujo, por ejemplo, por decirle a ustedes, voy a dibujar, que ustedes conocen la Antigua, una calle de la Antigua. Entonces pone uno el punto de partida y de ahí van a salir los demás trazos de las líneas sobre el cual le van a dar vida al dibujo. Por ejemplo, entonces aquí vengo y hago que aquí hay una casa. Aquí viene y aquí hay una ventana grande, ¿entiende? Aquí hago la, ¿cómo se llama? La acera. Aquí vienen las calles, ya se ponen las piedras. Aquí el volcán es aquí, casi todo lo vemos. Aquí hay árboles. Las bugambilias que caen. Pero a lo que quería llegar es que hay un punto sobre el cual se genera todo el dibujo. Entonces, cuando la Biblia dice que es la piedra angular, de ahí es donde el cuerpo de Cristo Jesús puede, digamos, por eso es que no se puede edificar sobre otra que no sea. Exacto. Piedra angular. Gracias, hermano Toniel. ¿Entendió? Entonces, él es la piedra angular. De él tiene que salir todo. No de esos inventos, ni de mis apariencias, ni mis hipocresías, ni de mis mentiras, ni de lo que yo creo que está bien hecho. De la palabra. La palabra es la que nos instruye. No es cuestión de irse a sentar a las iglesias con cara de circunstancias, ¿verdad? Y después agarrarse a garrotazos en la casa y usar todo el vocabulario que aprendimos en la federal.
Primera de Pedro capítulo 2, verso 1, es un acto, Primera de Pedro, ahora lo va a leer la hermana, lo va a leer cualquier hermana, pero que lo lea alguien. Desechando pues toda malicia. Desechando, o sea, no quiere decir que vengo yo y el pastor y le va a decir, en el nombre de Jesús ordeno a los espíritus inmundos que se vayan. Ella va a desecharlos. Si es peleonera, si es mentirosa, si es conflictiva, ya se enteró hoy, ella va a trabajar sobre eso, ¿verdad, pastor? Va a trabajar sobre eso. Es aparentador, conflictivo y problemático. Usted va a trabajar. Nosotros creímos que en el nombre de Jesús, fuera. No se va el demonio. Al contrario, se le mete a usted. Usted tiene que tomar acciones. Si usted es peleonera, conflictiva, problemática, porque dice ahí 1 Pedro 2, desechando. Leamos, leen. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda la detracción. Fíjese usted. O sea, yo voy a desechar. Entonces, cuando yo empiezo a desechar, entro a Hechos 3:19 y 20. Sí, David. También en el verso 11 dice que se abstengan. Dice, amados, yo ruego como a los extranjeros que os abstengáis de deseos carnales que batallan contra el. Sí. O sea, Sí. es uno que tiene que abstenerse, no va a ser así. Miren pues mucha. El diablo, nosotros le abrimos la puerta. Dios se la tiene cerrada, pero yo se la abro. Entonces hoy se enteró usted que tiene que desechar malicia, inmundicia, ¿qué más? Engaño. Si es que nosotros, fíjese que la gente dice que Cristo viene, según dicen los dispensacionalistas, viene antes de la tribulación y todos nos vamos. Ya se quedaron. Si a eso vamos, ya se quedaron. Ya se quedaron. Ahora están acá arreglando todas las cosas, ¿verdad? Ya tenemos al anticristo funcionando, actuando, trabajando, estableciendo paz y estamos esperando el tercer templo. Argumento. Por eso hablamos aquí de Herión y de Naos. El templo que destruyeron Tito 70 años después de Cristo. Vespasiano, el emperador, mandó a Tito a destruirlo. Ese templo ya no se levantó. Vino Dios y su presencia ya no la puso en templo hecho de mano de hombre, sino la puso en templo. Entonces el dispensacionalismo, no estoy criticando. Usted puede seguir pensando que Cristo ya se lo va a llevar, está bueno, piénselo. Pero entérese que si es malcreado, peleonero, contencioso, mentiroso, conflictivo y problemático, ¿verdad? Sus caminos personales lo hacen creer así. ¿Ya? Lo que pasa es que en aquel tiempo no había otra cosa, pues uno lo que decía el pastor. Yo me quité a los curas del colegio y luego a los curas de la basílica. ¿Ya? Había unas cosas terribles, pero normal, ¿verdad? Y luego me puse bajo la cobertura de un señor que me puso a pelear con la hermenéutica, con la homilética y con la exegesis. Me puso a pelear y no le decía se teca, no se te seca. Evangélico, y me decía que no pasara enfrente de la iglesia católica porque habían demonios. Enfrente de la centroamericana había religión, que me pasara a la otra banqueta. Así aprendió. Creyendo que los de la centroamericana y yo, nada que ver. Pero no le cuento porque a usted qué le importa. ¿Eh? Desechando toda, o sea, lo que hay en mí. Miren, hermanos, no levante la mano, ¿verdad? Que se la levante el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen malicia en su corazón?
¿Cuántos tienen inmundicias? Conflictos, confrontación. Dios guarde que le diga algo que... Pésese, hombre, pésese. No porque esté panzón yo, no, pésese delante de Dios. Si lo bueno delante de Dios es que uno puede llegar, Señor, ¿qué puede ocultarte? Leamos despacito, 1 Pedro 2:1. Y va a seguir leyendo hasta el verso 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea que después de desechar, ya puedo incorporarme. Si no desecho, por supuesto que cuando eso que lee hermana Nieta ahí, esas cosas que tengo que desechar, me van a aparecer otras. Y no se preocupe porque Job dijo, hice pacto con mis ojos para no ver doncella, o sea que era un viejo pícaro verde. Y por supuesto, ustedes también, hermano, ahí viera qué guapo. Es un muñeco, pero ese viene del puro infierno. Ay, sí, pero es guapísimo. ¿Qué importa? Yo lo sacaré del infierno. Vamos a sacar este güey de la barranca. También decía de Elías que era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Sí, Anita, es que la batalla es fuerte. Lo que pasa es que si usted no se mete a la vida espiritual, no hay batalla. Pues sí, hermana. Desead como niños recién Desead como niño la leche espiritual no adulterada. para que por ella crezcáis para salvación. O sea que si yo no tomo la palabra como el sustento, no estoy creciendo para salvación. Entonces les cuento dispensacionalistas que creen que Cristo viene antes de la tribulación y ya estamos en tribulación. Lo que pasa es que la gente quiere tapar un sol con un dedo. Acabo de ver a uno que batallaba la tribulación, que vamos antes de que venga. Dijo, bueno, es que lo que pasa es que el Señor nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. O sea que nunca se arrepintió, tiene que recibir a Cristo otra vez. No me estoy burlando, vamos al hecho de que la interpretación acomodativa es una enfermedad. Lea el 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esos 3 versos son tremendos. Cuando yo los entiendo, ya paso al 3:19. Arrepiéntete. O sea, arrepentirse es a la luz de la Escritura. Hay que arrepentirse a la luz de la Escritura, porque la verdad es la Escritura. Ahora, si yo me siento mal por algo que hice y no me arrepiento, es cargo de conciencia. Es cargo de conciencia. Es goma moral. Como el bolo, ¿verdad? Amanece el día siguiente con una cruda, pero no pues seco a la boca y un temblito y extrasístoles y ahí no vuelvo a hacerlo, vuelvo a chupar. ¿Qué? Jamás. ¿Ya? Y al fin le va pasando, pasa todo el día viendo arañas y elefantes rosados. ¿Ya? Pero a los 2 meses está haciendo lo mismo otra vez, ¿sí o no? Usted nunca ha conocido un bolo, antes no puede hablar. Pero así son los alcohólicos. Cualquier droga, cualquier actitud vergonzosa, cualquier actitud que riñe con lo limpio, con lo moral, cargo de conciencia. Pero cuando la palabra, que es vida. Por eso hace poco hablamos de 1 Timoteo 3:16 y 17. Hablamos de Hebreos 4:12 y 13. Hermano, mire, si palabras han sido andanadas de palabra. Porque Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que cuando aparezca su ira o aparezca la situación que va a levantar no Dios sino el anticristo, nosotros estemos tan firmes en nuestras posturas que no seamos derribados, ¿verdad? Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Y eso de dónde viene? De lavar sus vestiduras de la gran tribulación.
en la sangre del Cordero. Dice aquí, arrepiéntete, pon la palabra a funcionar. Como pones la palabra a funcionar, ya no va a haber pecado. Como ya no hay pecado, ¿verdad? Vendrán a tu vida tiempos de refrigerio. Entonces vas a experimentar a Cristo. Si el 3:19 y 20, si el 3:19 no lo pongo yo por obra, no edifico en mí el cuerpo de Cristo. Si yo no pongo el verso 19 del 3:19 por obra, no edifico el cuerpo de Cristo. Léelo, David, por favor, el 3:19 de Hechos. Oiga lo que dice el 3:19 de Hechos. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio. Y Él envíe, dice. Entonces hay gente que está en las congregaciones que este verso, ¿verdad? Y este verso es bien significativo, porque este verso es como consecuencia de que el apóstol Pedro les ha dejado ir a los conocedores de toda el área, desde Turquía hasta Macedonia, hacia Grecia, hasta digamos Irak, Irán. Hoy conoces el mapa, ¿va? Porque hasta Afganistán, hasta Pakistán, hasta Yemen, Sudán, todo el oriente. Llegó gente a Hechos 2 a oír. Esos están borrachos. No, señores, no estamos borrachos. Es muy temprano para chupar. Lo que hemos recibido es la promesa que se nos dijo. Amén, aleluya. 500 personas oyeron que el Señor dijo, váyanse al aposento alto porque ahí van a recibir ustedes el poder que van a necesitar para vivir la vida en este mundo que no es el de ustedes. Solo 120 habían, y los 380 restantes no llegaron. Porque yo puedo oír, pero no escuchar. A 500 se les apareció el Señor. Vayan al aposento alto. Solo 120 fueron, 380 no llegaron. Va. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un linaje sacerdotal, no lo digo yo. Vamos a Apocalipsis. Ya, no, Primera de Pedro 2:9, ya lo acaba de leer la pastora, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9, ya lo leyó. Sí. 2:9, ya lo leyó. ¿Sí? Y Apocalipsis capítulo 1. Mande. 1, 2. Ahorita vamos a leer ahí unos versitos. Muy bien. Dice, mire pues, ¿cuántas veces ha oído ese verso? No sé. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Pero vamos a leer el 4 porque si no. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotras y paz, de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. O sea que usted ya ha visto tanto muerto que no le impacta. Es el primero que se levantó de los muertos. Fíjense cómo estamos nosotros. Yo dije, el primogénito, usted me ha dicho, gloria a Dios. El primero que se levantó. Si Él se levantó, tengo esperanza. Amén. El primogénito de los muertos. Amén. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Amén.
Fíjense, hermanos, bueno, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Amén. Todo ojo le verá. Aquí no habla de dispensacionalismo. Aquí no habla de pretribulación. Todo ojo le verá. Y cuando leyeron esto hace 10, 20, 40 años, 50 años, 100 años, ya se murieron los que lo oyeron. Nosotros estamos al borde de los tiempos. Sí, Señor. Somos la generación que tiene la posibilidad de ver que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Ahora leamos el 5:10 de Apocalipsis. Por supuesto que antes de leer el 5:10 de Apocalipsis, vamos a ver estos sacerdotes de 1 Pedro 2:9. Esos sacerdotes que acabamos de leer de Apocalipsis 1:5. Ahora los vamos a encontrar en otro lado. Voy a leer aquí. Y vi en la mano derecha, estoy leyendo el verso 1, del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Recuerde que en 1 Pedro 2:9 nos enteramos que somos un grupo sacerdotal, un real sacerdocio. En 1 Pedro, en Apocalipsis 1:5 nos enteramos de que somos un reino sacerdotal. ¿Ah? Hermanos, va. Ahora miren pues, y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno para abrir el libro ni mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la casa de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones que usted levanta. Aleluya. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino sacerdotal. Mire dónde aparece el sacerdote, hermano. Mire a qué nivel aparece usted. Sí, Señor. Amén. Amén. Mire a qué nivel aparece usted. Mire dónde se recuerdan de usted. Aleluya. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Amén. ¿Qué le parece? Ahí donde está usted todo patojo, despeltrado, que solo para jugar base sirve. Sacerdote del Dios Altísimo. Amén. ¿Qué le parece? Si yo se lo estuviera diciendo y no tuviera sustento bíblico, diga usted: hoy no voy a dar ofrenda porque nos está engañando el pastor. Pero miren lo que vimos en 1 Pedro 2:9, miren lo que vimos en 1:5 de Apocalipsis, miren lo que estamos viendo ahorita en el 5:10 de Apocalipsis. Allá dice: y los has hecho, mire cómo dice. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y los has hecho Amén. un reino Sí, Señor. y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán. Mire su futuro. Amén. Ahí lee por favor en su casa el capítulo 6 de Números. Y ahí lee también el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Pero ahí lo lee, hermano. Usted ahora tiene 3 versos
Y decir usted, 1 Pedro 2:9. Pero nunca se le olvide que 1 Pedro 2:9 dice, desechando, poniendo aparte, a ver si haciendo eso le da deseo de la leche espiritual no contaminada con la cual va a crecer para la salvación de su alma. Amén. Y amén. Amén y amén. ¿Preguntas, hermano? ¿O aportaciones? El día domingo a las 8 de la mañana, el pastor